Damos gracias al Eterno por la presencia de todos ustedes aquí y de todos nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en diferentes partes del mundo. Hay comunidades que están casi paralelamente con nosotros recibiendo este Shabbat, y especialmente nuestros hermanos de New York que están unidos a nosotros hoy, Londres que está unido a nosotros hoy, pueblos de España que están unidos con nosotros hoy, de Centroamérica, de Suramérica, de México. Bendito sea el Eterno por esta bendición. Aprovecho para decir a los hermanos de la comunidad de New York que esta tarde a las 4:40 tienen clase conmigo en privado. ¿Ok? So prepárense para la clase de esta tarde. Y a todos ustedes que están presencialmente aquí, bendito sea Hashem. El sábado pasado, el Shabbat pasado, no pudimos reunirnos por la tormenta. Y cuánto extrañamos la presencia de los unos con los otros. Cuánto extrañamos este lugar. A veces cuando perdemos las cosas, que nos damos cuenta el valor que tienen para nuestras vidas. Estaba reflexionando sobre esta parashá de hoy, cuando Moshe Rabenu reúne a ancianos, niños, jóvenes, mujeres, los reúne a todos y renueva el pacto con ellos. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo nuevo? ¿Qué renovación? ¿Qué fue lo novedoso de esa reunión? Y lo novedoso de esa reunión, según esta parashá, fue el compromiso que hizo Moshe Rabenu, de que los Yehudim somos responsables los unos de los otros. Somos responsables. Cuando hacemos cosas en público, somos responsables los unos de los otros. Cuando algún Yehudí o algún justo de las naciones viola la Torah en privado, Hashem se encarga de ellos. Pero cuando es público, we are responsible each another. Somos responsables los unos de los otros. Y eso es lo novedoso de ese reencuentro que tuvo Moshe Rabenu con nuestro pueblo, según la parashá que nos ocupa en el día de hoy. Bueno, el tema que voy a tratar con ustedes en este Shabbat es uno del cual tenía deudas hacía ya unas cuantas semanas. Y bajo la presión de algunos discípulos diciendo, ¿cuándo va a hablar de esto? ¿Cuándo va a hablar de esto? Entonces les voy a compartir este tema que está pendiente, que trata de las características e identidad del Mashiach. Previo a la clase de hoy, les había entregado 9 clases sobre este tema. Esta es la 10ª. De modo que lo que voy a compartir hoy está sobre la base de lo que ha sido enseñado previamente. Toda esta riqueza del tema de Mashiach está disponible para cada uno de ustedes, los que están atrasados, en Hayim TV, en YouTube. Hayim TV, en el canal Hayim TV, ahí están disponibles. Todo lo que tienes que hacer es accesar, buscar en la librería de estudio estas 9 clases previas y estudiarlas. Esta clase de hoy viene en el contexto de estos 2 parsiyot, de estas 2 secciones de la Torah que estudiamos unidas en este Shabbat de gratitud que estamos disfrutando en este día acá. Un Shabbat que para los que hemos pasado por las tormentas de Harley y ahora Irma en Estados Unidos y el terremoto que golpeó a México también la semana pasada, por no nombrar otros desastres naturales ocurridos este año en el mundo, se convierte realmente en un Shabbat de gratitud al Eterno. Gratitud al Eterno por habernos preservado la vida.
y sostenernos hasta este día 26 de Elul del año 5777, apenas a unos días de Yom Teruah, el día de hacer sonar el shofar, día que luego vino a ser conocido popularmente como Rosh Hashanah. Y como Yom Teruah es también Yom Dim, día del juicio, anticipando el momento cuando todos nos tendremos que presentar delante del trono para dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o malos, nada mejor que tratar el tema de Mashiach en este contexto. En las clases pasadas hablamos de ciertas características e ideas que tenemos en las escrituras hebreas sobre el tema de Mashiach. Lo encontramos en la Torá, lo encontramos en los profetas, lo encontramos en los salmos. La Torá habla de Mashiach. Su propósito final es Mashiach. Consecuentemente, buscar el Mesías en la Torá es una responsabilidad que se impone sobre todos nosotros. Los sabios del judaísmo netzarita dijeron desde el primer siglo, todo el propósito de la Torá es llevarnos a Mashiach. Todo el propósito de la Torá es llevarnos a Mashiach. El judaísmo talmúdico, que vino 400 años más tarde, va a decir lo mismo. Sanedrín 99a, está escrito allí, la Torá no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. La Torá no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Entonces, si todos estamos de acuerdo que la meta final de la Torá es el Mesías, ¿cómo no buscarlo en Moshe, en los profetas y en los salmos? Estudiar Torá y olvidar que el propósito de la Torá es Mashiach es una grave pérdida. Y es imperativo que tanto nuestro pueblo judío como los justos de las naciones conozcan tanto como sea posible lo relacionado con lo que nuestra Sagrada Torá y nuestros profetas y nuestros sabios tienen que decirnos sobre Mashiach y sobre la redención de Israel y del mundo. Por supuesto, cuando hablamos de Mashiach y de la redención final, lo hacemos siempre desde la perspectiva de nuestra Sagrada Torá. Hablar de Mashiach y de la redención es críticamente importante para todo yehudí en particular y para los justos de las naciones en sentido general. Es importante y relevante no solo por el tema mismo, sino por la enorme confusión que hay sobre este asunto hoy día, la mayoría de las veces por nuestra ignorancia. Les digo algo, mientras más estudio el tema de Mashiach y la redención, más me maravilla ver que personas inteligentes y sabias, eruditos en otros campos de la ley judía, cuando tocan el tema de Mashiach y la redención, demuestran una falta de conocimiento fundamental que requiere atención y urgente atención. Y la razón por esta ignorancia proviene del hecho de que posiblemente nunca hemos tomado en serio el tema de Mashiach. No hemos tomado en serio el estudiar a fondo este tema, teniendo en cuenta las fuentes puras del conocimiento de Mashiach y de la redención que nos vienen de Moshe, que nos vienen de los profetas, que nos vienen de los salmos y que nos vienen de los sabios de Israel, ligados en mente y alma a Moshe y a nuestros profetas. En una de las tradiciones de fines del primer siglo, alguien preservó un pensamiento de Yeshua sumamente interesante. Cuando dijo el Ribi, ustedes no creen que yo soy Mashiach porque no le crean a Moshe. Si ustedes le creyeran a Moshe, les sería fácil creer en mí como Mashiach, porque de mí escribió él. Está claro que hay una conexión entre Moshe y Mashiach, entre la Torá y el Rey Mesías. Entonces, estudiar sobre Mashiach fuera de la Torá
dada por medio de Moisés y de los profetas, siempre va a aumentar el riesgo de perder la sustancia del tema de Mashiach. Por eso te decía que una de las razones por la que hay tanta ignorancia sobre el tema de Mashiach es por falta de estudio serio del tema en nuestras fuentes seguras que son Moisés y los profetas. Tú puedes visitar, como yo he hecho, por ejemplo, la mayoría de las páginas web de las diferentes yeshivot alrededor del mundo y verás que la mayoría de las yeshivas talmúdicas en el mundo, en su pensum de estudio, no incluyen el tema de Mashiach. Imagínate. Debido a esto, la gente tiene ideas preconcebidas sobre Mashiach. Y cuando se encuentran que la Torá y los profetas dicen cosas diferentes a lo que ellos toda una vida habían creído, entonces son confrontados con el desafío de interpretar ahora estas sagradas páginas de la Torá y de los profetas, no solo de forma consistente, sino académicamente transparente y honesta en relación con nuestras ideas preconcebidas sobre el Mesías. Es por eso que en esta serie del tema de la identidad del Mesías es decisiva para nosotros. Estudiar a Mashiach es tan o más importante que estudiar las leyes de Shabbat, que estudiar las leyes de Kashrut, que estudiar las leyes de santidad familiar. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por conocer qué nos dice la Torá, qué nos dicen los profetas y qué dicen nuestros sabios ligados a la Torá y a los profetas sobre el tema de Mashiach, sobre el tema de la Geulá, de la redención final de Israel y del mundo. Ninguna clase, ningún estudio sobre el tema de Mashiach es superfluo o sin sentido. Estamos tratando uno de los temas que son más sagrados para nuestro Padre que está en los cielos. Partiendo de esa base del estudio de Mashiach desde la perspectiva de la Torá, nos trae un gran refrigerio espiritual, porque la Torá es luz. Y cuando venimos a la luz de la Torá, la oscuridad se va. Y la ignorancia que está asociada con la oscuridad cae por su propio peso. Así que en esta casa, cuando hablamos de Mashiach, lo hacemos desde el punto de vista de Derech HaTorah, de los caminos de la Torah. Nada que ver con el tema desde el punto de vista del cristianismo o desde el punto de vista del islamismo. Con todo el cariño y el respeto que merecen mis amigos cristianos alrededor del mundo, no estoy hablando contra las personas, estoy hablando contra los conceptos. Es muy importante eso. Lejos de mí intentar ofender a nadie. Estamos hablando de conceptos, de principios. Ni el cristianismo ni el islamismo son originales en nada. Todo lo que el cristianismo tiene es prestado o robado del judaísmo. Sonría, que a Hashem le ama muchísimo. La única cosa que sirve en el cristianismo es lo que ha heredado del judaísmo. That's it. Por otro lado, la verdad es que tanto el cristianismo como el islamismo han corrompido y desfigurado el tema de Mashiach en general y la persona de nuestro Ribi en particular. Y específicamente el cristianismo ha vendido al mundo la falsa idea de que el Ribi es uno que vino a hablar contra la Torá o contra la halajá de Moshe y de los profetas. Y peor aún, uno que vino a crear un divorcio en Israel, introduciendo una nueva religión, el cristianismo. Y nada más lejos de la verdad. I have to hold myself every time I read somebody told that Jesus created Christianity. I have to hold myself.
Yeshua no vino a abrogar la Torá o los profetas, vino a mostrarnos cómo vivir cada vez más cerca a los ideales de la Torá y de los profetas. Rabino Shaul, un estudiante del Rivi, explicó esto en nombre del maestro, mostrándonos que la Torá es espiritual. La Torá es espiritual. Y nosotros tenemos un serio problema adentro, el Yetzer Hara, la mala inclinación, nuestra alma animal, nuestra carnalidad. Y basado en eso, reflexiona Rabino Shaul y dice, Yeshua no vino a cambiar la Torá, vino a cambiarnos a nosotros. Para elevarnos a la espiritualidad de la Torá, porque solamente así vamos a estar en condiciones de apreciar su riqueza, sus bondades y sus preceptos. ¿Qué pasa? Que al cambiar nuestra naturaleza interior y elevarnos a la espiritualidad de la Torá, Mashiach, por así decir, y usando el lenguaje de la ciencia moderna, de la física cuántica, Mashiach nos creó un universo paralelo donde podemos vivir en completa sujeción a los ideales incambiables de la Torá, removiendo de nosotros en este universo actual donde vivimos la maldición de no poder cumplir con todas las exigencias de la Torá debido a nuestra humana debilidad. Yeshua no vino a crear una nueva religión. Dígale al que tiene a su lado, Yeshua no vino a crear ninguna nueva religión. Él vino a confirmar a Moshe, a los profetas. Vino a proponer a Israel las bases seguras para el establecimiento del reino de Dios, como fue prometido a los padres de Israel. Yeshua vino a vindicar el judaísmo, no a destruir el judaísmo. La teoría de que la iglesia nace en Hechos 2 es tan absurda como decir que Israel nació con la victoria de Alejandro Magno en la puerta persa. Son dos hechos históricos completamente diferentes en tiempo, en naturaleza, en teología. Hechos 2 no marcó para nada el nacimiento de ninguna iglesia. Fue el cumplimiento de unas profecías para Israel. Y no estaban presentes sino judíos de todas partes del mundo. No había gentiles allí. Hablar de la iglesia en Hechos 2 es como hablar de la iglesia de los fariseos o de la iglesia de los esenios o de la iglesia de los celotes. Es un disparate histórico y teológico. Yeshua no tiene nada que ver con esos anacronismos históricos hechos por ignorancia, por agendas escondidas o por consideraciones teológicas. Esto significa que tenemos mucho que decir y enseñar sobre Yeshua. Pero quiero resistir a la tentación de andar por este camino y concentrarme en el concepto de Mashiach desde la perspectiva de Derech HaTorah, donde podamos ver la información requerida para que luego cada uno de ustedes haga sus propias aplicaciones en cuanto a los reclamos mesiánicos de Yeshua. La Torá nos habla de Mashiach y el tema de Mashiach es críticamente importante para nuestro entendimiento de la Torá. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros quitamos a Mashiach de la Torá, la dejamos sin su centro de gravedad natural. Si nosotros quitamos a Mashiach de la Torá, despojamos a la Torá de su propósito fundamental. No podemos ignorar el tema de Mashiach. Incluso en el judaísmo tradicional,
uno de los Yod, Gimel y Karim, uno de los 13 principios básicos de la fe judía. Tiene que ver con Moshiach. Como fue explicado hace más de 500 años por Maimónides, el sefardí, hay 13 principios fundamentales en la fe judía. 500 años no, que casi 800 años por Maimónides. Hay 13 principios fundamentales en la fe judía y uno de ellos tiene que ver directamente con Mashiach. Si tú estudias bien al Rambam, verás que el tema de Mashiach viene precedido solamente por dos temas. Primero, la creencia en Hashem como nuestro único Dios verdadero. Asunto que no es negociable para ninguno de nosotros. Segundo, nuestra perfecta fe en la Torah, venida por inspiración divina a través de hombres extraordinarios como Moshe Rabenu y nuestros profetas. Asunto que no es negociable para nosotros tampoco. Y tercero, nuestra creencia en el Mesías. Es un davar, es un asunto que tampoco puede ser negociable para nosotros. Así que, según Maimónides, tenemos este cordón de tres dobleces: Hashem, Torah y Mashiach. Todo el judaísmo se edifica sobre este concepto. Hashem, el fundamento de los fundamentos. Encima del fundamento de los fundamentos, la Torah. Y encima de la Torah, Mashiach. Así que el tema de Mashiach no es opcional. Es un principio fundamental del judaísmo. Si nos equivocamos con Mashiach, nos vamos a equivocar con la Torah. Y lo aleno, nos vamos a equivocar con Hashem. En otras palabras, un Yehudí es uno que vive para Hashem, para la Torah y para Mashiach. En ese orden. Un Yehudí, y los justos de las naciones también, por supuesto, es uno que vive para Hashem, para la Torah y para Mashiach. Por tanto, en esta casa usted va a esperar clases de Torah que tienen que ver con Hashem, con nuestras escrituras sagradas y con Mashiach. ¿Están conmigo aquí? All right. Con respecto a las características e identidad del Mesías, existen dos modelos o dos criterios por los cuales identificar al Mesías. Un modelo propuesto por el judaísmo nazarita, que yo represento en esta casa, basado en la información que tenemos acumulada en la Torah, en los profetas, en los salmos, y en muchos sabios judíos previos al tiempo de Yeshua, que luego es repetido por otros sabios judíos posteriores a Yeshua. Ese es el primer modelo, el modelo propuesto por el judaísmo nazarita, para darle un nombre que lo identifique del resto. Y el otro modelo es el propuesto por el judaísmo talmúdico, específicamente por el gran maestro sefardí Maimónides, a quien he hecho referencia, que se hizo la posición autorizada de este judaísmo hasta nuestros días. Por supuesto, dependiendo del modelo que usemos, va a ser la conclusión a donde lleguemos. ¿Cuál es el modelo que propone el judaísmo nazarita para identificar al Mesías? No estoy hablando de Yeshua. No estoy hablando de Yeshua. Estoy hablando de el Mashiach. Y luego veremos si Yeshua califica o no para esa posición. No estoy hablando de Yeshua, estoy hablando de Mashiach. ¿Cuál es el modelo que propone el judaísmo nazarita para identificar al Mesías? El modelo es este. El Mashiach debe realizar dos funciones básicas.
Dos funciones básicas. Una función sacerdotal específicamente dirigida hacia la expiación de los pecados que no tienen perdón en las provisiones de la ley de Moisés. Es número uno. Y número dos, una función monárquica. Una función monárquica. Es decir, la implantación de la edad mesiánica para Israel, donde se elimine el exilio judío, donde se eliminen todas las enfermedades y tragedias que hoy día enfrenta el hombre, donde la paz y la justicia sean patrimonio de todos, donde la eliminación de la idolatría de la tierra sea un hecho, donde la violencia, la injusticia social, las guerras sean totalmente eliminadas de la tierra. Ese es el modelo propuesto por el judaísmo nazarita, que un Mesías realiza dos funciones, una sacerdotal y otra monárquica. Esa es la propuesta, ese es el primer modelo. ¿Cuál es el modelo que propone el judaísmo talmúdico para identificar al Mesías, según lo expuso Maimónides el Sefardí? El Rambán, en la Alajá 4 de la Ley de los Reyes, con que él concluye su gran obra Misné Torah, nos presenta su modelo para determinar la identidad del Mesías. Y esto es lo que dice, y voy a citarlo para ustedes. Dice Maimónides: si surge un rey de la casa de David que profundiza en el estudio de la Torah, y como David, su antepasado, observa sus misvot según lo prescrito por la ley escrita y la ley oral, si él, es decir, por su excelencia personal, es capaz de traer a todo Israel para caminar en el camino de la Torah, reparar las brechas, si luchar las guerras de Dios, es decir, eliminando los obstáculos a la observancia de la Torah en el mundo en general, podemos con seguridad considerarlo Mashiach. Si hace estas cosas, si esa persona hace estas cosas, dice Maimónides, podemos con seguridad considerarlo Mashiach. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el templo en su sitio, reúne la diáspora de Israel, él es definitivamente Mashiach. Y por lo tanto, perfeccionará el mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito: yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que todos invoquen a una voz el nombre de Dios y lo sirvan con un único propósito. Concluye el Sefardí diciendo, y esto es lo más importante de la propuesta de Maimónides: si él no tuviese éxito en esto, todo esto que él acaba de decir, o es matado o asesinado, él no es ciertamente el redentor prometido por la Torah y debe ser considerado como todos los otros reyes de la dinastía de David que murieron. Y Hashem no lo estableció sino para probar a muchos, como está escrito, y él cita entonces ahí a Daniel 11, algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Ese es el modelo que propone Maimónides. Está claro que en este modelo propuesto por Maimónides, si el aspirante a Mashiach es asesinado o muerto antes de establecer la edad mesiánica en su totalidad, ya no es considerado auténtico Mesías, sino un fallido Mesías. En otras palabras, para el modelo talmúdico como presentado por Maimónides, mientras cualquier aspirante a Mashiach, por muy buenas credenciales que tenga, si muere en el proceso sin concluir su función mesiánica, se autodescalifica para ser el Mesías.
no necesariamente un falso Mesías, pero sí un fallido Mesías. Como es lógico, según el modelo talmúdico, nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, queda descalificado. ¿Por qué? Porque Yeshua murió, lo mataron, lo asesinaron y no trajo al mundo la edad mesiánica. So, quedó descalificado. Según el modelo talmúdico, Yeshua no puede ser el Mesías. Y esa es la opinión que está hoy día en la mayoría de nuestro pueblo Israel. But, si aplicamos el modelo nezarita, nuestro Ribi no solo no queda descalificado, en realidad se vuelve el candidato único para la posición. Porque si Yeshua no es el Mesías, será imposible la llegada de Mashiach al mundo. Imposible. Toda vez que las condiciones históricas han cambiado y ya no podríamos tener los parámetros entregados por los profetas para la aparición del Mashiach en Israel. En otras palabras, no tenemos ni la destrucción del templo, ni la destrucción de Jerusalén, ni el príncipe romano, ni el burro como transporte para un monarca de la realeza judía. Ni tenemos tampoco ya el fin del cuarto milenio desde la creación de Adán. Todo eso ya finish, todo eso ya pasó. Lo voy a decir más radical aún. Cualquiera que después de Yeshua se levante diciendo que es el Mesías, será un fallido Mesías. De entrada, un fallido Mesías. Si rechazamos a Yeshua como Mashiach, lo único que espera para Israel son falsos Mesías. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Si rechazamos a Yeshua como Mashiach, lo único que espera para Israel son falsos Mesías. Punto. Y lo podemos probar por la historia. No estoy hablando por hablar. Lo podemos probar por la historia. Tú puedes mirar la historia y verás la historia de nuestro pueblo Israel, que donde quiera que se ha levantado un aspirante a Mashiach, ignorando la función de Mashiach como sacerdote, como siervo sufriente, el resultado siempre ha sido un fiasco. Bar Kokhba, conocido como Bar Kokhba, lideró más de 200,000 soldados judíos en una segunda revuelta contra Roma en el año 132. Durante esta revuelta, Rabí Akiva, el más grande rabino de aquella generación, padre del judaísmo rabínico actual, anunció a Bar Kokhba como Mashiach. Vinieron los romanos, acabaron con aquella suicida revuelta, murió Akiva, murió Bar Kokhba. Una amarga derrota para el pueblo judío. Cientos de miles de muertos. Y el más largo exilio que haya experimentado alguna vez Israel. Y todo eso se lo debemos a Akiva, por haber ungido a Bar Kokhba como Mashiach y haberlo anunciado a Israel. ¿En qué terminó aquello? En un fiasco. Rabí Moshe de Creta, siglo V, se hizo pasar por Mashiach. Otro fiasco. El Rabí Sarni, siglo VIII, aparece en Siria.
Se hizo proclamar el Mashiach, ordena la expulsión de todos los musulmanes de la tierra de Israel. Desapareció del escenario judío, fue capturado, terminó en un fiasco. Obadiah ben Yitzhak en Persia se levantó como Mashiach en el año 745, siglo VIII. Y lo que dice Maimónides en una carta que él escribe a los judíos de Yemen: es importante conocer que en el principio del reino de Ismael Ismaeles son los musulmanes. Acuérdense que los musulmanes comienzan su historia en el siglo VII, a partir del año 630. Es importante conocer que en el principio del reino de Ismael hubo un hombre que, parado junto al río, declaró ser el Mesías. 10,000 lo siguieron de Israel. ¿Cómo terminó aquello? Otro fiasco. Otro fiasco. Ibn Arje de Córdoba, que luego de los desastres creados quedó claro que no era otra cosa que un falso Mesías, siglo XII. Shlomo Krai apareció en la tierra de Israel, profetizando que todos los judíos dispersos alrededor del mundo iban a regresar a Israel durante su vida. Afirmó ser el Mashiach, que iba a terminar el exilio. Murió, otro fiasco. David al-Roy, 1160, en el norte de Irak, creó un movimiento mesiánico enorme en Irak y en Kurdistán. Otro falso Mesías, otro fiasco. Abraham Abulafia nació en Zaragoza, 1240. Se declaró Mashiach a todos sus seguidores. Murió en 1291 sin establecer la edad mesiánica. Otro fiasco. ¿Quieres más? Abraham ben Nisin, 1310. Sus seguidores lo llamaron el profeta de Bilá. ¿Cómo terminó aquello? Otro fiasco. 1392, el rabí Moshe Botarel escribió un libro que llamó el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Su comentario se volvió un libro. Le juró a la comunidad judía que el profeta Elías se le apareció y le ungió como Masías. Otro fiasco. Shabtai Zvi, nacido en Turquía, se consideró el Mesías. Miles y miles de judíos lo siguieron por todos lados. En el año 1666 fue hecho prisionero por los otomanos, quienes le dieron la opción de convertirse al Islam o morir. Y decidió convertirse al Islam. Le dieron un nuevo nombre, Muhammad. Al Mesías, Muhammad. Otro fiasco. Jacob Frank, mitad del siglo XVIII, nacido en Polonia, se hizo pasar por Mashiach, juntó miles de judíos. En 1757, ante la amenaza de muerte por las autoridades cristianas de Polonia, renunció al judaísmo y se convirtió al cristianismo. Tenemos un Mesías islámico y un Mesías cristiano ahora. Otro fiasco. ¿Quieres más? Aquí, cerquita de nosotros, 1500 millas al norte, al lado de nuestra comunidad en New York, en Brooklyn. Rebbe Menajes Nilsson, 1000 rabinos Lubavitch. 1000 rabinos Lubavitch, no uno o dos, 1000 rabinos ortodoxos lo declararon el Mesías. Murió en 1994 de un derrame cerebral. Otro fiasco.
¿Quieres más? Te he demostrado por la historia que todos los que después de Yeshua se han levantado como Mesías, ignorando el rol sacerdotal primario confiado al Mesías, han fracasado. Por eso te decía que si Yeshua no es el Mesías, ya no tenemos posibilidad de ver la llegada de algún otro Mesías auténtico. Por dos razones principales. Primero, porque ya no tenemos las condiciones históricas exigidas por la Torá para su aparición según el modelo nezarita establecido sobre el Mashiach. Y segundo, porque cualquier aspirante a Mashiach ben David que pretenda realizar su función mesiánica monárquica ignorando la sacerdotal está condenado al fracaso. Y por eso te decía, si Yeshua no es el Mesías, lo único que tendremos será una enorme y larga lista de falsos mesías. Fiascos tras fiascos. Fiascos tras fiascos. Frustraciones tras frustraciones. Decepciones tras decepciones. Y te lo he probado por la historia. Y si siempre ha sido así, no podemos esperar que más tarde sea de otra manera. Porque algunos dicen, a la tercera va la vencida, pero aquí no son la tercera, la tercera elevado al exponente. Albert Einstein, una de las mentes judías más extraordinarias del siglo XX, dijo esto: la cosa más estúpida que uno puede hacer es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Me entendiste, Joab? Tú vienes con un mazo de llave, abrir una puerta, metes una llave y no abre, y vuelve, metes la misma llave y no abre, y metes la misma llave y no abre. ¿Cuál es tu nivel de IQ? Oye, hasta a un mono se le ocurre cambiar de llave, hacer algo distinto, a ver si pasa, si sucede algo. Entonces, si cada vez que hacemos lo mismo, pasa lo mismo, no podemos esperar que haya un resultado diferente. Y si luego de Yeshua, todos los que se han levantado diciendo Mashiach han terminado en un fiasco, ¿por qué podemos esperar que va a ser diferente después? Está probado por la historia que donde quiera que el judaísmo ha seguido el modelo talmúdico con respecto al Mesías, el resultado ha sido aparición de falsos mesías. ¿Y sobre qué base podemos nosotros decir entonces que Jesús es el Mesías si no cumplió con las exigencias mesiánicas en relación con la implantación de una edad mesiánica en el mundo, donde no haya idolatría, ni enfermedad, ni guerra, etc.? Basta mirar al mundo en derredor para descubrir que la edad mesiánica no ha llegado. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús es el Mesías si no cumplió con ninguno de los requisitos exigidos para el Mesías en relación con la edad mesiánica? Yeshua no trajo la edad mesiánica anunciada por los profetas. Si él no trajo la edad mesiánica, ¿sobre qué base vamos a decir que es el Mesías? Es aquí, Morán Berrabotai, donde el modelo netzarita funciona perfectamente, porque establece el orden correcto para la revelación de Mashiach ben David. Voy a apoyarme para sustentar esto, sobre todo en la Torá, específicamente en el ejemplo que tenemos en Moshe Rabenu, nuestro primer redentor. A Moshe Rabenu se le entregó una misión con respecto a las ciudades de refugio. Moshe Rabenu tenía que establecer 9 ciudades de refugio, 9 ciudades de refugio, 9 en total.
Sin embargo, solamente 6 fueron erigidas. Las 3 restantes nunca fueron completadas. Como ninguna palabra de la Torá es superflua, Moshe tendrá que concluir esa tarea algún día. ¿Cuándo? Cuando Dios lo resucite de entre los muertos. Luego de la resurrección, Moshe Rabenu terminará lo que inició con respecto a la misma de la ciudad de refugio. Vea entonces el orden de Moshe Rabenu. Moshe inicia algo, muere sin completarlo, es resucitado y entonces concluye luego su tarea. Es el ejemplo que tenemos en Moshe Rabenu. Lo mismo en el rey David. Hubo ciertas cosas que David tenía que hacer que no hizo, no completó en los días de su vida. Cosas que Hashem le prometió, él no las hizo. Pero como ninguna palabra de Hashem es superflua, el día vendrá cuando Dios va a resucitar a David y entonces va a cumplir todo lo que le fue asignado. Lo mismo con los padres. Dios prometió a Abraham ciertas cosas que no fueron cumplidas en los días de su vida. Y como ninguna promesa del Eterno puede caer a tierra, Dios va a resucitar a Abraham y luego, resucitado, va a cumplir lo que fue prometido a nuestro Padre. De modo que la muerte no es el final de la historia. ¿Me está escuchando? La muerte no es el final de la historia. La resurrección supera el veredicto de la muerte. Y esto aplica a cualquiera a quien el Eterno haya escogido y entregado alguna misión en este mundo. El punto está que esto puede aplicar también a Bar Kokhba. Esto puede aplicar al Rebbe Nilsson. También a Yeshua, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si puede aplicar también a Bar Kokhba, o puede aplicar al Rebbe Nilsson, tanto como a Yeshua, ¿cuál es la certeza que nosotros podemos tener que sea Yeshua y no Bar Kokhba el que resucite para ser Mashiach ben David? O el Rebbe Nilsson que resucite para ser Mashiach ben David. ¿Qué seguridad tenemos que pueda ser Yeshua? ¿Qué pasaría si Hashem resucitara a Bar Kokhba y se nos presentara como Mashiach ben David? ¿Dónde te pones? O el Rebbe Nilsson. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué creemos que ni siquiera ellos, siendo resucitados, podrán ser el Mesías de Israel? Una simple razón. Cuando hicieron su primera aparición, no cumplieron el rol sacerdotal que la Torá asigna al Mesías, ni aparecieron en el tiempo y en las condiciones históricas exigidas por la Torá. Y como evidencia de esto, voy a citar algunas autoridades rabínicas importantes. El rabí Moshe Abraham Levi dijo lo siguiente sobre la venida del Mesías: he examinado e investigado todas las sagradas escrituras y no he hallado el tiempo para la venida del Mesías claramente fijado, excepto en las palabras de Gabriel al profeta Daniel, que están escritas en el capítulo 9 de la profecía de Daniel. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 9 de Daniel? Que el Mesías surge en Israel antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. En otras palabras, las condiciones históricas para la aparición del Mesías están en Daniel 9. Esas condiciones se dieron una sola vez en la historia, en los días de Yeshua. That's it. Como hoy día esas condiciones ya no son operativas,
lógicamente, todo el que venga anunciándose como Mesías, sin haber vivido y cumplido el rol mesiánico en aquellas condiciones históricas exigidas por los profetas, por decreto, será siempre un falso Mesías. ¿Me sigue? ¿Qué más han dicho los rabinos sobre esta profecía de Daniel y la venida del Mashiach? Yehuda Anasí, voy a citarles a Yehuda Anasí, el gran rabino que compiló la ley oral en lo que conocemos como la Misná. Dijo esto, hablando de Daniel 9, de las 70 semanas del Mesías príncipe. Dijo Yehuda Anasí, estos tiempos pasaron hace mucho ya. Estos tiempos pasaron. Entonces, si ya pasaron, ¿cómo puede aparecer el Mashiach? Ya pasó, el momento pasó. Tercera evidencia, tal vez el más grande rabino sefardita de todos, Maimonides, del cual vengo hablando, es uno, de hecho, Maimonides para mí es uno de los eruditos más extraordinarios. Al final del día siempre termino con Maimonides. Me fascina Maimonides. Amo a Maimonides. Espero que esté al lado de él en el reino de Mashiach. Qué hombre tan sabio. No siempre estoy de acuerdo con él, porque yo también tengo 100.000 millones de neuronas en la cabeza. Y tengo derecho a pensar y a racionalizar. Pero posiblemente el más grande rabino sefardita, Maimonides, concerniente a la profecía de Daniel 9. Mira lo que dijo, y cito. Daniel ha elucidado para nosotros el conocimiento del fin de los tiempos. Sin embargo, siendo que son secretos, los sabios, sí, los rabinos, han prohibido el cálculo de los días de la venida del Mesías, de modo que el populacho no educado no sea extraviado al ver que los tiempos del fin han venido ya y no hay señal del Mesías. ¿Te imaginas? El propio Maimonides reconoció que los tiempos para la aparición del Mashiach están en la profecía de Daniel. ¿Quién ha sido el único que ha reclamado ser el Mesías y que proviene de ese entorno histórico establecido por el profeta Daniel? ¿Quién es el único? Yeshua. Pero si no completó su función mesiánica en cuanto a establecer la edad mesiánica, ¿cómo podemos aceptar su mesianidad? Si la edad mesiánica es un tiempo de paz, de justicia para todos los hombres, un tiempo de abundancia, un tiempo donde no habrá enfermedades, ni lágrimas, ni dolores, ni guerras, ni amenazas de guerras, ni pestilencias, ni plagas, ni demonios en el mundo como el que está en Venezuela. Y en otros países, como Corea del Norte, como Irán. Ya no habrá más demonios en el mundo. Si la edad mesiánica será un tiempo así, está claro que no ha llegado para nosotros. Clarísimo que no ha llegado para nosotros. Basta mirar las noticias para darte cuenta que no tenemos ni paz ni seguridad. Yeshua murió sin completar esa tarea. ¿Cómo podemos asumir que es el Mesías y no un falso Mesías? ¿Cómo podemos asumir? La respuesta es, según el modelo nezarita, que así como Moshe no terminó todo lo que el Eterno le ordenó, sino que su muerte creó un paréntesis, solamente un paréntesis de espera, hasta que Dios lo resucite y entonces le traiga de vuelta a Eres Israel para concluirlo. Así también va a ser con el final redentor.
El hecho de que Moshe muriera sin concluir la tarea no lo descalifica, ni como profeta, ni como primer redentor de Israel, por el evento de la resurrección, del cual tenemos plena confianza que tendrá lugar. El Mesías es el profeta como Moshe que Dios va a levantar a Israel. Y por tanto el Mesías deberá seguir el mismo camino, el mismo formato profético que Moshe, el primer redentor. ¿Y cuál es ese formato? Aparece, desaparece y vuelve a aparecer para concluir su trabajo. Este es el formato que encontramos en la Torá y ese es el formato que ha presentado el judaísmo nezarita desde un principio. Y Yeshua resucitado le dijo a uno de sus estudiantes, a dos, por decirlo correcto, a dos de sus estudiantes que habían perdido toda la esperanza en la redención final, les dijo estas palabras: no era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas para que pudiera entrar luego en su gloria. Claro, como este es un argumento nezarita, nuestros hermanos que siguen el modelo talmúdico lo van a rechazar de inmediato. Lo van a rechazar de inmediato. Excepto que podamos demostrar que tal idea de un Mesías que aparece, desaparece y reaparece es también parte de las más calificadas mentes pensantes del judaísmo tradicional. Y eso es precisamente lo que debo hacer ahora, pero mi tiempo ha concluido. En la próxima entrega de Bezrat Hashem les voy a mostrar posiblemente los más grandes secretos que el judaísmo esconde con respecto a Mashiach. Y te vas a sorprender de saber qué realmente las más grandes mentes judías han dicho sobre este misterio. Y te mostraré también la metodología usada por el judaísmo talmúdico para esquivar el insoslayable asunto del Mesías que sufre, muere y reaparece luego para concluir su tarea mesiánica. ¿Qué hemos aprendido entonces en esta clase, capitán? ¿Qué hemos aprendido en esta clase? Primero, las leyes de Mashiach son tan o más importantes que el resto de las leyes de la Torah, las leyes de Shabbat, de Kashrut, las leyes de santidad familiar o cualquier otra cosa de la halajá. Las leyes de Mashiach hay que estudiarlas tanto como estudiamos esas otras leyes. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que a la hora de estudiar algún tema de la Torah, y específicamente el tema de Mashiach, las fuentes tienen que ser Moshe y los profetas, no los padres de la iglesia, no los imán del islamismo, los padres de la iglesia, ni los imanes del Islam tienen ideas claras de Mashiach. Solamente en el judaísmo, en la Torá, en los profetas y en los salmos están las ideas claras de Mashiach. ¿Qué más hemos aprendido? Que todo el judaísmo se fundamenta en tres principios. Hashem, el fundamento de los fundamentos. La Torá y Mashiach. ¿Qué más hemos aprendido? Con respecto a las características e identidad del Mesías, que existen dos modelos o dos criterios por los cuales identificar al Mesías. Un modelo propuesto por el judaísmo nezarita y un modelo propuesto por el judaísmo talmúdico. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que si rechazamos a Yeshua como Mashiach, lo único que nos va a esperar en la historia son falsos mesías. Y ahí está la lista, que ustedes pueden consultar con Rabí Google. ¿Qué más hemos aprendido? Finalmente aprendimos que el Mesías es el profeta
que como Moshe, Dios va a levantar para Israel y por tanto el Mashiach, final redentor, seguirá el mismo patrón que Moshe Rabeno, el primer redentor. Aparece, desaparece y vuelve a aparecer para concluir su trabajo. ¿Qué nos resta ahora? Demostrar esta propuesta. Demostrar, no hablar por hablar, demostrar esta propuesta con las fuentes reconocidas para que no haya duda alguna que solamente Yeshua reúne los requisitos necesarios para ser nuestro único y firme candidato a Mashiach ben David. Todo esto lo hemos aprendido hoy. Todo esto lo hemos aprendido hoy. Pero lo más extraordinario de todo es lo que vamos a aprender en nuestra próxima clase sobre este tema, que tú no podrás perdértela por nada del mundo. Hoy, debido a todas las circunstancias que nos rodean, este es un tema fundamental para cada uno de nosotros conocer a fondo. Por lo tanto, voy a pedirte que ahora cuando tomes tu sobre para depositar tu maser o tu sedaká o tu primicia, lo hagas por el honor de Mashiach. Para que esta palabra que tú has recibido hoy sobre Mashiach nunca pueda venir ningún ave del cielo a robártela. Que la atesores en tu corazón, en tu alma, y la sostengas como un pilar del cual depende no solo nuestro futuro en esta edad presente, sino sobre todo nuestro futuro en el mundo por venir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.